Uniapac y ACDE evocan en mí el recuerdo del empresario argentino Enrique Shaw, uno de sus fundadores, cuya causa de beatificación pude promover cuando era arzobispo en Buenos Aires. Les recomiendo que sigan su ejemplo y para los católicos acudan a su intercesión para ser buenos empresarios. Y hoy vamos a hablar de este primer santo empresario como figura contemporánea. Se trata de Enrique Ernesto Shaw, que nació el 26 de febrero de 1921 y que tanto tiene que ver con nuestro Pinamar. Él nació en París y a los 2 meses los padres lo trajeron aquí a Argentina. Lamentablemente a los 4 años su mamá, Sara, falleció, pero le encomendó a su marido, padre de Enrique Ernesto, que educara a sus hijos en la religión católica, apostólica y romana. Él estudió en el Colegio La Salle, se recibió, luego fue a la Escuela Naval y logró tener uno de los 3 mejores promedios de la Escuela Naval. Así, casi por casualidad, en 1939, una tarde estaba en la iglesia, en una biblioteca de Mar del Plata, y se empieza a acercar a la doctrina social y así empieza a cambiar su vida. Se casó con Cecilia Bunge de Shaw, y tuvo 9 hijos. Y hoy tenemos el gusto de saludar a Elsa Shaw de Canale, que es una de sus 9 hijas, para compartir esta historia y para entender un poco más de qué se trata todo este proceso de canonización. Hola Elsa, ¿cómo estás? Hola, Vero, ¿cómo te va? Bien, qué Muy alegría bien, muy contenta. saludarte. Sí, en verdad estoy muy contenta con comunicarme con vos, con Pinamar, Ujú. en estos momentos. Hemos estado leyendo para entender quién fue Enrique Ernesto Shaw, y hemos encontrado infinidad de detalles, pero tal vez el que más nos llama la atención es que es un papá que crió a 9 hijos con un amor y con una alegría siempre. Es así, yo me lo he planteado muchas veces cómo lo lograba, porque yo tenía 13 años cuando murió y me parecía normal que él fuera así. Pero a medida que iba creciendo, iba conociendo otras familias y veía que no era, era algo fuera de lo común. De hecho, cuando papá, yo me acuerdo tantas veces que mucha gente diferente me decía, tu papá es un santo, tu papá me parecía natural, pero no, después yo veía todo, empecé a darme cuenta las cosas de santidad que él tenía. ¿Y Como qué vos decís, cosas era un padre, perdón, No, está bien, te no, que consultaba qué cosas. nos quería muchísimo. Ujú. ¿Cómo? ¿Qué cosas de santidad tenía? Bueno, y cosas de la vida como ordinaria. Lo que hacía, lo trataba de hacer muy bien. Era con toda la gente. Por ejemplo, mucha gente que se acordaba y decía, porque tu papá, lo que era tu papá, y a veces se ponían con los ojos llorosos, y quizás después los recuerdos que tenían eran muy pequeños, como que no eran cosas trascendentales que le había cambiado la vida al otro, pero el encontrarse con él, las palabras que él decía, la atención, como que estaba atento a los demás, escuchaba, tenía siempre el oído atento. Eso era con la gente de afuera y con nosotros, con amigos, amigas mías, o sea que también eran chicas. Le llamaba la atención cómo papá jugaba con nosotros y con todos los amigos que estuvieran en la casa. Era como cosas pequeñas, diarias y constantes. No es que algún día, no era una persona variable. Un día, Ujú. bueno, tengo ganas de jugar con los chicos. Otro día, no. Él, la verdad que nos quería muchísimo con esa ternura de padre que Dios, que el Papa habla muchas veces diciendo lo que es nuestro Padre Dios. Bueno, esa ternura, todos la hemos sentido como muy fuerte. Él llegaba a casa, silbaba, íbamos corriendo a saludarlo. Él estaba pendiente de nosotros y de mamá. De mamá era impresionante también. Estaba siempre preocupada, mamá no tenía buenos embarazos y entonces íbamos a qué sé yo, íbamos a misa, búsquenle un asiento, mamá. Después, a ver, cierren la puerta, había una puerta que provocaba una corriente de aire.
como que estaba pendiente de la felicidad de los demás, educándonos, que ese es otro tema. Claro que sí. Él se casa en 1943 y en 1945, ¿qué fue lo que lo llevó a él a entender que Dios le estaba pidiendo que tenía una misión en esta tierra? Sí, él había entrado a la Marina y tuvo 10 años en la Marina y ya, estaba con dudas si ya no tenía que ocuparse más de así, le tiraba a la parte empresaria. Ujú. Y entonces empezó con esas dudas y bueno, quiso renunciar, no lo dejaron porque bueno, era la guerra, la Segunda Guerra, la Argentina era un país neutral, pero tenían que patrullar las costas, entonces no dejaban a nadie pedir la baja. En cuanto lo mandaron a estudiar a Estados Unidos, meteorología, y al llegar, cuando navegaban, terminó la guerra. Entonces ahí pidió la baja y ya con seguridad para meterse en algo de empresa. Habló con un sacerdote porque él quería ser obrero y decía, quería empezar bien de abajo. A mamá mucha gracia no le hacía porque ya tenía un hijo, ¿no? Claro. Eh, no le hacía mucha gracia ese tema. Y el sacerdote le decía, no tenés manos de obrero, no tenés eh, cara de obrero, no tenés palabras de obrero, vos podés ayudar más desde el lugar que Dios te ha puesto. Bueno, y así fue como que la empresa familiar por el lado materno de mamá, que tenían muchas acciones en Rigolot, entonces le ofrecieron que se quedara en Estados Unidos, que fueran a Corning, donde está ahí la cuna del vidrio mundial, ¿no? Es una fábrica enorme, y allí estuvo estudiando durante un año el tema vidrio, que era un tema que no conocía. Ujú. Ahí nació una hermana, y cuando volvió empezó con una fábrica más chica, y después empezó a crecer, terminando, se llamaba director delegado, que sería como gerente general. ¿Y, y, Y él allí ya empezó y qué perdón. actitud tenía ante sus empleados, ante sus compañeros de trabajo que lo han hecho tan distinto? Y es muy importante contar qué pasó cuando él lamentablemente se enferma, un hombre muy joven, 41 años. Sí, sí, él tuvo 5 años con cáncer, y él tenía un trato, o sea, él se daba cuenta que todas esas personas, 3.600 empleados, decía, atrás de cada persona hay una familia, eh, eh, que esa persona que daba mucho tiempo en su trabajo, pero al mismo tiempo tenía toda su vida con la familia y que tenía que ocuparse de ellos, ayudarlos a desarrollarse. Buscaba también el modo de, de, de- de acercarse, conocía los nombres, conocía las dificultades de las personas, las enfermedades, si se casaban, no se casaban, bueno, como que él estaba preocupado, no solo que fueran eficientes, que eso era muy importante, porque si una empresa no es eficiente, 3.600 familias se quedan sin el salario de su jefe de familia. Y entonces tenía todo ese equilibrio, ¿no? Una fábrica de vidrio, sigue existiendo, cambió de manos varias veces, y tenía la gran dificultad que en verano se vendía mucho y en invierno bajaba la producción porque sobre todo se vendía para bebidas, era todo con envase de vidrio. Entonces ya se lo contrataba así, y él buscaba la manera de que no volvieran a su casa, de hacer arreglar, de pintar, de arreglar el techo, de hacer cercos, bueno, siempre buscando que pudieran seguir con ese trabajo, que decía que la falta de trabajo no solo un tema económico, sino que también un tema moral, ¿no? Que había que buscar esto del desempleo que tanto lo estamos sufriendo ahora. Él también, o sea, en esa época y en todas las épocas siempre se ha sufrido ese tema, y él estaba muy preocupado con esas familias. Y una Ese, cosa muy importante que él hizo, sí. perdón, No, no, adelante. una cosa muy importante que él ayudó fue a impulsar el salario familiar, porque no había salario familiar en Argentina, sí había en otros países.
y había mucha gente que decía, sí, habría que hacerlo, que sí, que no. Pero él lo que hizo fue juntar la gente, ponerlas a trabajar, ponerse a trabajar él y con una caja compensadora. Entonces logró esto que después surgió y fue un gran bien para el país, para las familias. Claro que sí. Él fundó, fue parte también de la fundación de Cáritas aquí en nuestro país y uno escucha tu relato y piensa, un empresario honesto, ocupado y preocupado por sus empleados y además tan cerca de la iglesia, porque él ha dejado muchos escritos. Dejó, gracias a Dios, dejó muchos escritos muy variados, porque todavía no han salido a la luz las 1500 cartas que hay que se escribieron entre mamá y papá mientras papá estaban de novios y cómo iban proyectando su vida de familia, cómo iba a ser el matrimonio, cómo hablaban ya de los hijos que iban a tener. Bueno, todo eso se está ocupando una hermana y una sobrina y bueno, pronto quizás tengamos eso. Bueno, está desde eso y después conferencias que él dio para empresarios y después también algo que es muy íntimo y que está publicado, se llama Notas y Apuntes, eh, que él iba escribiendo sus apuntes personales, sus pensamientos personales, espirituales, que un cuñado los arregló por tema y también es precioso. Y muchos de esos libros se encuentran descargados en enriqueshow.com. Uno los Ujú. puede descargar Fantástico. y Eh, todo eso sí. le da a conocer su vida. Claro, claro, como para entender un poco más. En el año 1996 es la segunda vez que se habla de esta posibilidad de canonizar a este empresario argentino. Sí, pero ya de una manera muy pública. La primera vez fue poco tiempo después de morir papá, un sacerdote, Francisco Roger, que iba a Roma, y entonces le pidió a mamá que quería llevar todos papeles de papá porque le parecía que esto podía ser interesante para Roma. Acá en Argentina no había cero cultura de causas de canonización, o sea que no era como Italia, España, que tenemos santos de 1000 años, no, acá no. Entonces, bueno, se llevó varias cosas, una pena, porque esos papeles quién sabe dónde estarán, y, y bueno, pero quedó en la nada. Y después a mamá no sé, le pareció medio raro, qué sé yo, no era muy común, estaba papá recién muerto, todos nosotros estábamos de duelo, bueno, fue una gran tristeza, por supuesto. Pero sí después un amigo personal de él, que en ese momento era sacerdote, el padre Jorge Mejía, después cuando era obispo, después terminó siendo cardenal y estando el Papa Juan Pablo II lo llamó a Roma, pero él en un almuerzo de ACDE, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa que papá fundó, y que siempre hay un orador en ese encuentro anual, y estaba él, y estaba mamá también en ese almuerzo. Y ahí entonces largó esto que ACDE tiene que ser el impulsor de la causa de canonización de Enrique Yo. Nunca se había hablado así de una manera directa. Los amigos siempre hablaban de Enrique, Enrique esto, Enrique el otro. Pasaron los años y no se olvidaban de él, seguían recordándolo, pero no había como esa seguridad con la que lo dijo el Monseñor Mejía. Y ahí es donde se juntan estos 13.000 folios que fueron sellados y enviados para investigar, porque esto lleva, estamos hablando del año 1996, o sea, estamos hablando de 20 y pico de años, esto lleva Y muchísimo tiempo. sí, mucho tiempo, mucho trabajo. eh, Hay un trabajo teológico de dos sacerdotes. Uno, el que más trabajó, era el padre Poli en ese momento, lo mandó la curia, que después fue nombrado obispo y después arzobispo de Buenos Aires, pero mientras era sacerdote, él se ocupó de la parte histórica eh, junto con un grupo, con un equipo de gente que había que averiguar todo, cada uno de los detalles tenían que estar comprobados históricamente. Después la parte teológica fueron otros sacerdotes eh, y que dijeron, bueno, como que no hay errores doctrinales,
Bueno, y ahí después, y también se hizo una consulta a obispos argentinos a ver qué les parecía, si les parecía que esta causa podría ser oportuna. Todo eso es lo que se hace con todas las causas, ¿no? De todos los candidatos. Y después, tal cual, se cerró, se selló, se lacró, se mandó a Roma, y ahí, de todos esos folios, hicieron un libro que se llama Positio, de 700 páginas. Y eso es lo que estudiaban en Roma, en el dicasterio de la causa de los santos. Y este año lo aprobaron por unanimidad, y después se lo pasaron a otros obispos y cardenales, lo aprobaron, y eso es lo que le presentaron al Papa. Y el Papa lo nombró venerable. El Papa ya estaba enteradísimo, estaba muy interesado. Él mismo, a una periodista mexicana, a los 2 años de haber sido elegido Papa, la periodista le dijo: muy bien todo lo que usted habla de los pobres, la opción por los pobres, pero ¿qué pasa con los ricos? ¿Los ricos no pueden llegar al cielo? Y entonces dijo: sí, yo estuve llevando adelante en Buenos Aires una causa de un empresario rico. Era rico, pero era santo, porque se ocupaba de desarrollar a las personas que estaban con él. Y en otro momento también dijo a muchos empresarios que se habían juntado en Roma, dijo a todos imiten su ejemplo, y los que son católicos acudan a su intercesión. O sea, él ya lo nombraba santo antes que lo dijeran todos estos teólogos. Claro. Y es el Papa, Exacto. Así que sabíamos que él iba a aprobarlo. Bueno, y así sucedió este sábado. Y la verdad que fue sumamente emocionante para todos, pero preguntarte, Elsa, ¿qué es un milagro? Porque todo esto que nosotros estamos contando es lo que él fue en vida, pero después, cuando él falleció, se empiezan a hablar de los milagros. Y en realidad, ¿cómo podríamos definirlo? No, sobre todo se habla de, no tanto de milagros, sino que de gracias recibidas, favores recibidos a través de la intercesión de quien uno cree que en vida fue una persona santa, entonces piensa que va a estar más cerca de Dios para en ese momento dar poder dar ese favor, ¿no? que uno está pidiendo. Entonces se piden toda clase de gracias espirituales, familiares, materiales. Y entonces todo esto que se hizo hasta ahora con obispos, teólogos, todo terminó. Es lo que los hombres hicieron para tratar de demostrar que esta persona era una persona que vivió las virtudes en grado heroico. Pero después viene la parte de Dios. Entonces Dios dice: yo quiero que esta persona realmente sea un ejemplo para la humanidad. Entonces, a través de la intercesión de papá, entonces Dios hace el milagro. No es que lo hace papá, ¿no? Lo hace Dios. Perfecto. Pero es como la mano de Dios diciendo: yo quiero, sí. Entonces ahí es cuando está comprobado, después se comprueba, como está en este momento, se está estudiando un caso en Roma, se comprueba con médicos de allá, además la parte legal, además se mira todo, y entonces ahí puede ser nombrado beato. Y otro milagro ya puede ser santo. Nosotros encontramos el testimonio de una mujer que habla de su esposo. ¿Lo compartimos, te parece? Sí, me encanta. A ver. En el año 2002, mi marido, a los 32 años, se enferma con un cáncer que no tenía solución y le daban muy poquitos meses de vida. Después de rezar a varios santos, conozco a Enrique Jou a través de mi vecina, que me trae un recorte de diario. Este recorte habla que hay un empresario que necesitaría un milagro para ser beato, entonces decido hacer un trato con él. Mi mamá le pedía por favor que vuelva a casa, que nos vea crecer. Pasan los días, mi marido hacía 9 meses que no comía y empezamos a rezar y mi marido empieza a pedirme comer. Mi marido hacía ya más de 1 año que supuestamente se tendría que haber muerto y empieza a trabajar.
Vivió 18 años más de los que los médicos decían que iba a vivir. Yo tengo la fe de que Enrique intervino en que mi papá nos pueda ver crecer, gracias a la cantidad de rezos y de peticiones que le hicimos en ese momento. Esta es la historia de Hugo Navarro y realmente es muy emocionante. Pero hay otros pedidos también. Hay una persona que recibió un golpe, una patada de un caballo y cuando llegó al lugar donde tenían que intervenir los médicos le dijeron que no tenía esperanzas de vida y sin embargo esa persona se salvó y hoy está viva y las cosas cambiaron y imagino que debe haber más, ¿no? Sí, hay muchos favores, pero muchos y muchas así, gracias. Y, y la gente me la cuenta a mí, y yo, ¿no? Cuando me cuentan a mí, yo les digo, me encanta que me lo cuente porque me encanta saber, pero lo importante es escribirle a ACDE, esta Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, que está su contacto en enriqueyó.com, que son los que llevan adelante la causa, y entonces ellos... así sirve para esta causa de canonización. Ujú. Mucha gente, hasta me han dicho, tu padre puso la inmobiliaria Yo, porque gente que no podía vender su casa, que no podía comprar un departamento, que no podía, bueno, como que le pedían, o sea, desde cosas así bien materiales, cosas espirituales también, de conversiones espirituales, que eso quizás se saben menos porque no se cuentan más que en la intimidad. Y después también de salud, gente que no pensaba que iban a salir adelante, quizás no son como tan demostrables, ¿no? Pero porque son curaciones quizás un poco más lentas, pero hay muchos de esos casos. Mucha gente pide la intercesión de Enrique y sobre todo les da mucha paz, ¿no? Les da paz no sé por qué, pero, No, pero pero tan nos da paz acudir importante. a su intercesión. Sería Sí. el primer empresario santo, ¿no? El primero en el mundo, o sea, hay mártires, como mártires, han muerto padres de familia, han muerto empresarios, mismo uno de los riojanos, uno de los mártires riojanos que fue beatificado hace pocos años, era también padre de familia, pero él es como, como que su tema, por lo cual se lleva adelante la causa y se busca también motivos de santidad, es cómo vivió en la empresa y cómo da ejemplo en la empresa y cómo vivió como familia, porque no solo la familia, nosotros, ¿no? Los hijos, su mujer, sino que la familia grande, todo lo que hacía por todos, Ujú. ¿Cuál es el que él próximo buscaba. paso? ¿Cómo? ¿Cuál es ¿El el próximo? próximo paso? Y el próximo paso es el que ya se está viviendo en Roma, que es estudiar este milagro. Están con la parte médica, o sea que los médicos buscan médicos de allá de la especialidad. Y entonces si se comprueba ese milagro, sería la beatificación. Ese Claro. es el próximo paso. Y mientras hay que rezar mucho la estampa, que también es muy bonita. Pronto habrá que, cuando se hagan las nuevas, se le va a poner venerable en lugar de siervo de Dios. Y, y bueno, mucha gente reza novenas, o sea, 9 días para pedir por una intención. A mí me ha pasado alguna vez una intención muy urgente de rezar 9 estampitas en el día, ¿no? Pero bueno, pero cada uno, todas esas cosas ayudan a que la causa avance y a que el milagro aparezca, que es lo que estamos pidiendo. Y el Papa a Exacto. mí personalmente me dijo, hace 3 años tuve la suerte de estar ahí en la Plaza de San Pedro, y me dijo, necesitamos un milagro de Enrique, así me dijo. O sea Qué que hay que bueno. rezar para un milagro de Enrique, por el bien que puede hacer ese ejemplo, ¿no? Ujú. Hoy en día hace falta un ejemplo de un laico, o sea, están espectaculares los papas santos, todo, pero son como lejanos. En cambio, esto es algo, un ejemplo cercano, de vida cotidiana, ¿no? Que a mí me sirve, a vos te sirve, le sirve a este hombre, a este joven, a este viejo, a todos nos sirve el ejemplo de una persona sonriente, lleno de dificultades. Nosotros no sabíamos todos los problemas que tenía él, él no los transmitía en casa.
Él llegaba a casa y estaba como fresco, como una lechuguita, eso que trabajaba muchísimo, pero estaba para ocuparse de cada uno, ¿no? Él no se sentaba así, estoy cansado, dame un whisky, no. Él empezaba a ver qué pasaba, estas peleas, por qué, la mamá que estaba cansada, a veces se la llevaba a caminar, nunca los escuchamos pelearse, nunca criticó a nadie. Mamá contaba que una vez una cosa que era pública, decía, bueno, pero la verdad, y quería que lo critique a esa persona. Y lo pinchaba y lo pinchaba, y al final papá dijo, bueno, pues ya sabés cómo es él. No lo criticó. Quiero decir, Escuché una anécdota de una de tus hermanas que decía que al tiempo de operarse o de alguna operación que había sufrido por su enfermedad, él llega a tu casa y ella lo empuja a la pileta y se cae en la pileta y él tiene como una reacción así que no era habitual en él. Es más, ella dice que después de ¿qué pasa? tantos años sigue sintiéndose mal por esa situación y que cuando él sale Sí, de la sí, sí. pileta le dice, ¿qué le dijo? Contanos. No, no, le dijo que él se había caído arriba de unos chicos que estaban ahí y que le fue a pedir perdón por haberse gritado, porque la verdad Claro. que a nosotros nos retaba y nos retaba con firmeza si lo necesitábamos, pero él nos explicaba qué era lo que habíamos hecho mal, por qué estaba mal Claro. y las consecuencias que podía tener eso, pero nunca era de descargar su enojo porque habíamos hecho, ¿no? O sea que por un lado era buenísimo, pero no era como esas personas, "Ay, es un pan de Dios y que deja pasar todo". Él no dejaba pasar las No, cosas, una él cosa nos no tiene nada que corregía. ver con la otra. Ahí está el punto, me Claro, con parece. firmeza y con Claro, cariño, las dos exacto. cosas. Tener ese Pero no nos equilibrio. dejaba pasar. Y nos explicaba hasta que entendiéramos la Ujú. maldad de eso. Y cuando nos peleábamos, porque en casa tampoco éramos, muchos creen, me hace gracia que nuestra casa era celestial. No, nos Claro. peleábamos, Había 9 chicos. desobedecíamos, Había mentíamos. 9. Era una casa Claro. común, Tal una cual, casa tal cual. común. Sí, sí. Y Elsa, ¿qué? entonces él llegaba y empezaba a ver, Sí, a hacer pensar. ¿Y vos por qué hiciste esto? ¿Y vos por qué hiciste esto con esta hermana? ¿Por qué? O sea, hacernos pensar, ¿no? Hacernos madurar, hacernos crecer. Y también nos educaba en que tampoco creciéramos en una burbuja. Eh, Cuando papá murió, una amiga me dijo, porque ustedes son ricos, y yo le decía que no, porque en casa teníamos todo lo necesario, teníamos una casa en Pinamar, teníamos una casa para el fin de semana que íbamos los domingos, siempre en familia, pero yo nunca tenía ni las lapiceras de marca, ni los lápices de marca, ni los zapatos de marca, las cosas que yo veía que por ahí tenían otros. Y era, porque él era así, sencillo, con todas, por eso te digo, las comodidades, pero buscando también que nosotros viéramos que otras personas tenían necesidades, otras personas no tenían agua, cómo tratábamos a la gente, a la persona las empleadas que trabajaban en casa, pero nos tenía sonando que nosotros también hiciéramos pequeños servicios en casa, de levantar la mesa, poner la mesa, ayudar con los hermanos más chicos, que no nos dejáramos servir, ¿no? ujú, No, él quería no que fuéramos señoritos así. claro. Servir también. Mi Eh, hermana Sara, que ha dado varias charlas, y mi hermano Juan Miguel, que es el que me sigue, que es sacerdote, él tenía 12 años cuando papá murió. Antes que él muriera, cuando estaba así tan enfermo, los dos, cada uno por su lado, tuvieron el pensamiento, que ellos se daban cuenta que papá no tenía ningún defecto, o sea, buscaban, por supuesto que tenía defectos, ¿no? Pero luchaba tanto por dominarlos por lo menos delante nuestro, que nos parecía como un papá perfecto. Yo no me había puesto a pensar eso, claro. pero era así, ¿no? Elsa, Él luchaba, ¿no? Sí. ha sido un gran luchador por él, por su familia, por el resto. La verdad que nos pone muy contentos este avance que ha tenido. Queremos que sea el primer santo empresario como una figura contemporánea, empezar a hablar de los empresarios desde otro lugar y posicionarlos. Va a ser el primero en el mundo y en la historia. Así que la verdad que es muy importante, tenemos que empezar a entender de qué se trata todo esto. Yo te agradezco mucho, te mando un beso enorme. Me encantó compartir esta historia y queda tantísimo por hablar.
Bueno, muchísimas gracias, Vero. Muchas Te gracias. mando un beso grande. Elsa Yo Gracias de... igualmente para vos. Gracias. Elsa Yo de Canale es la hija de Enrique Ernesto Yo. Nació en el año 1921 y la noticia, esta última noticia que es un pasito más para su canonización. Así que la verdad que un placer haberlo compartido con ellos. Uniapac y ACDE evocan en mí el recuerdo del empresario argentino Enrique Yo, uno de sus fundadores, cuya causa de beatificación pude promover cuando era arzobispo en Buenos Aires. Les recomiendo que sigan su ejemplo y para los católicos acudan a su intercesión para ser buenos empresarios.